Muchas gracias. Bueno, siempre, por lo menos para mí, los momentos después del ceremonial son especiales. Esa es una de las razones por las cuales no separamos el momento del ritual del momento del diálogo. A pesar de que hay gente que le interesa más el diálogo que el ritual y otra gente le interesa más el ritual. Lo que pasa es que nos ubica en una vibración particular, diferente. Quien más, quien menos, no importa que no tenga idea de nada, que sea completamente escéptico. De todas maneras, alguna palabra le toca, no tiene que pronunciar nada, lo bueno que aquí pueden estar con cualquier idea del cosmos, de sus propias vidas. La idea que tengan se respetan, así que se puede participar de cualquier manera, desde mi punto de vista, por lo menos en el ceremonial que da este servidor. Pax. Pero resulta que se puede participar de manera más profunda. Y si uno logra por lo menos relajarse, estar un poquito mejor, entonces el diálogo después del ceremonial se vuelve especial. Y no importa de qué maestro sea. En realidad, si logramos una conexión, algo fluye con mucho amor, seguro. Y también las personas que están presentes y las que están en línea comparten cosas. Es un momento de diálogo maravilloso, en donde le brindamos un respeto al cosmos, a lo que nos dio vida. Sí, sé muy bien que no nos responde exactamente como quisiéramos, ¿no? Con palabras o mande un intermediario. Claro, es que nos ha costado aprender esto de que hay inteligencias diferentes, ¿no? Entonces nuestra inteligencia tiene la capacidad de darse cuenta de que hay inteligencias diferentes. Un perro tiene una inteligencia diferente, un delfín, una hormiga, ¿sí? El cosmos, la fuente, las leyes son inteligentes. Pero le hablamos en español, en inglés, en mexicano, ¿sí? Y queremos que nos responda de esa manera. Y de alguna manera está bien, porque el universo responde de la manera que lo invoques. Pero no van a ser a lo mejor con palabras. Va a ser a través de las leyes y a través de las circunstancias y a través de detalles que no hay que perderse. El universo siempre responde a las necesidades de la vida. Siempre. Y estamos muchas veces bloqueados de tal manera que pensamos que estamos completamente desprotegidos. Completamente. Es notable eso. Porque no lo estamos. Pero no es cuestión solo de fe. Observen científicamente hablando qué sucede con la naturaleza. Cómo se recupera rápidamente. Nosotros somos parte de la naturaleza. Pueden pasar circunstancias difíciles. Nos recuperamos. Siempre nos hemos recuperado y nos vamos a recuperar. Así que hay que tener más confianza y, por supuesto, hacer el esfuerzo que nos toque en lo que sea. En lo que sea, ¿no? Bueno. Sí. Es una pregunta por acá. Buenos días a todos los que están en línea. Leti Cruz le dice: maestro, ¿podría comentar por qué en la estrella de David no aparecen los números 3 y 6? Solo están 1, 4, 2, 8, 5, 7.
Y si combinan y multiplican ese número, van a descubrir por qué. 3, 6 y te faltó el 9 son números muy especiales. De esa manera se mueve el universo. 3 fuerzas aquí, pero 3 fuerzas que vemos básicas en el cosmos, que se manifiestan científicamente hablando. Esas 3 fuerzas, y a partir de esas partículas que le dan masa a la materia, entonces con el 6, que es esta columna, se manifiesta la materia, la vida. Y a través nuevamente del 9 se vuelve a la evolución. Esos números son muy importantes porque así se mueve el cosmos. Cuando hablamos incluso de construcciones, las construcciones así en triángulos son extraordinarias, no necesitan columnas, no necesitan vigas. Es algo muy interesante. Así que el 6 lo que nos muestra es la manifestación de la vida. Claro, puedo profundizar si quieren un poquito más, pero cuando hablamos del 6, hablamos de 3 factores en juego femeninos, masculinos, y 3 factores en juego femeninos. Esa muestra de esos 6 factores son fundamentales. El 6 en el sello de Salomón está muy presente, pero en lo invisible. En lo invisible. Es lo que manifiesta la vida, porque son 2 triángulos. Así que pónganle 3 puntas de un triángulo, 3 puntas del otro, 3 lados del triángulo, 3 lados del otro, la unión del macro y el microcosmos. Y ahí se van a dar cuenta cómo se manifiesta la vida. Y también está enlazado a las leyes, la ley de polaridad, la ley de género, leyes reales, concretas, que podemos ver en la naturaleza. De ahí viene la sexualidad. A través del 6 se manifiesta la vida, que viene del 3, y a través del 9, el 6 más es 3, la vida vuelve con conciencia a la fuente de donde salió. Así que la magia siempre se mueve con esos números. Y entonces el 9 también está ahí. Sumen el 1 con el 8 y les va a dar 9. El 5 con el 4 y les va a dar 9. Sumen los números y ese número multiplíquenlo. Es algo interesantísimo. Mañana a ver si nos organizamos y traemos algo y les hablo un poquito más. Pero es realmente muy interesante. Y lo que estamos averiguando del cosmos es ese mundo cuántico, que donde hay múltiples posibilidades. Es interesantísimo todo lo que va sucediendo en lo invisible. Lo invisible nos dio vida y le estamos brindando unos minutos nada más de respeto y de diálogo con eso que nos dio vida. Hemos ido aprendiendo a través del tiempo que el universo siempre está conectado con nosotros. Sí, sé muy bien que lo olvidamos, sé muy bien que la crisis, las circunstancias, a veces la vida cotidiana nos absorbe y estamos tanto en la materia, y aquí está el 4. ¿Sí? Estamos tanto en la materia que nos olvidamos de lo invisible, que es lo que nos dio vida y lo que mueve las leyes en las que nosotros estamos y no podemos escapar. Por ejemplo, estamos en una cadena. Todos estamos encadenados. Y hasta lo que llamamos Dios, podría decirse, está encadenado a sus propias leyes. A sus propias leyes. En fin, así que esos números son muy importantes. Pero observen, ¿no? Un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. Ahí está el 6. Y cuando hablamos del 4 está enfrentado con el 5, y cuando hablamos del 8 y el 1 están enfrentados y forman el 9, y así.
ahí estamos. Siempre. Suma. ¿Qué más? El 7 y el 2, y ahí tenemos todos los números que usted mencionó. ¿Qué más? Sí. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Bueno, viendo el altar, mi pregunta es, ¿Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿O el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza? ¿O las dos cosas? Yo creo que te diste todas las respuestas. Ya ni siquiera hablo, ¿no? Se habla mucho de eso, ¿no? De la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo, ¿no? Y hemos logrado comprender algunas cosas ya a esta altura. Bueno, hace muchos años, ¿no? Cuando apareció esta historia del átomo, la fisión del átomo, y fue antes de que lanzaran esas bombas en el 45. Y entonces empezó la física cuántica, ¿no? La física cuántica. Y entonces podemos llegar a pensar que nuestro sistema solar es muy similar al núcleo del átomo y bueno, y los electrones girando alrededor. Entonces ahí vemos cómo es arriba, es abajo. Y si de repente un agujero de gusano es una vena o una arteria de un hombre o mujer infinitamente grande. Estamos dentro de un ser. Si hay algo extraordinario que sigue pasando. Después del átomo no había nada más pequeño. ¿Cómo? Y nos vamos a los quarks, ¿no? A las partículas infinitamente pequeñas. Y ya después hasta estuvimos investigando y logramos fragmentos de esa partícula de Dios que le dicen la partícula de Higgs. Increíble. ¿Lo dije bien? No, es que le ponía Higgs y era Higgs, es el profesor Higgs. Me encantó eso. Entonces aparece una partícula que se vuelve invisible inmediatamente. Bueno, en una colisión de partículas a grandes velocidades, pero ¿cuántas cosas todavía no vemos en lo infinitamente pequeño? Eso es lo único que me gusta de las películas que a veces resultan hasta tontas, porque hay muchas cosas que pasan en las películas que no tienen ninguna lógica. Pero cuando vamos a esa imaginación tan creativa, donde vamos a un mundo cuántico y todo cambia, el tiempo también. Porque el tiempo es relativo, muy relativo. Eso lo podemos comprobar, ya lo hemos comprobado. Y entonces en lo infinitamente pequeño se siguen repitiendo cosas, en lo infinitamente grande se siguen repitiendo cosas. Está interesante, ¿no? Está muy interesante. ¿Qué vemos hasta ahora? Bueno, lo que nos informan es que de repente, bueno, miles de galaxias, agujeros negros, cuásar, grandes cúmulos de galaxias, de estrellas, como un último que le han puesto un nombre que no recuerdo, que se ha descubierto hace poco. No se descubrió hace poco, ahora se informa, ¿no? Que se ve a través de la galaxia y mide esa masa, por decirlo de alguna manera. Bueno, no es una masa, un cúmulo, ¿no? El nombre que tiene un nombre en particular, 1400 años luz de diámetro. A ver, ¿en qué mente? ¿En cómo podemos calcular ni siquiera un año luz? ¿Cómo lo calculamos? ¿Sí? Pensemos, ¿qué velocidad es 300.000 kilómetros por segundo? Si cuando uno va a 180 le parece que va rápido, ¿no? Y yo les digo a la gente, no vamos rápido, vamos despacio todavía. Tenemos que alcanzar la velocidad de la luz. Sí. O la velocidad del sonido, por lo menos, ¿no? Qué interesante, romper barreras, interesante.
Bueno, me reía porque había un cálculo de te amo de aquí hasta la luna. Entonces hay un cálculo, tantos kilómetros hasta la luna, a tal velocidad va una nave hasta la luna, va y vuelve, me amas de aquí hasta la luna, solo 19 horas. A esa velocidad, ¿no? Pero todo es posible. Lo que sí veamos, si el universo repite muchas cosas, si una célula se multiplica, se unen dos células y comienzan a multiplicarse, ¿qué está haciendo? Repitiendo lo infinitamente pequeño y transformándolo poco a poco en un órgano, ¿no? ¿Sí? Átomos, moléculas, células, un órgano, ¿sí? Átomos, moléculas y células, otro órgano, y ahí seguimos por hacerlo muy simple, ¿no? Y todas tienen una inteligencia. Y de repente, ¿qué le dice? Estas células te vas a dedicar a ser hígado. No, tú vas a ser el secretario, el otro tesorero. ¿Cómo es eso? Tú vas a filtrar la comida, tú vas a digerir tu intestino, ¿no? Tú neurona de intestino y tú neurona de allá del cerebro. Tú neurona del corazón. Es algo mágico. Así que sí, lo infinitamente pequeño se parece, se asemeja a lo infinitamente grande. Así que podemos llegar a conocer cosas. Por eso se hacen cálculos científicos de lo que puede estar pasando fuera de la galaxia, ¿no? Fuera de la galaxia. Pero creo que las tres cosas son ciertas. Sí, observen. ¿Qué idea de Dios tiene cada uno de ustedes? Si pregunto, ninguna tiene la misma. Ninguna. Le preguntemos a Daruma, ya tiene la suya. ¿Sí? Sí, el Dios pistola, ametralladora. Fíjense. Bueno, observen nuestra mente. ¿Qué creamos? Y hay posibilidades de que todo lo que vayamos creando pueda llegar a realizarse, a materializarse. Todo. Por eso hay que tener cuidado con lo que se piensa. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí. Bueno, ¿algo más? Bueno. Buenos días. Dos preguntas nada más, creo. La primera, ¿por qué nunca nos comparte en voz alta la lectura de David y los genios? Hoy me hubiera gustado compartirlas porque salió algo bellísimo. Lo que pasa es que los genios y los versículos de David son partes ocultas, ¿sí?, de la Biblia también, que se sacan de alguna manera, que cualquier persona lo puede llegar a investigar y sacarlo, conocerlo, ¿no? Cumplen una función. Inclusive, ¿ya empezó la fiesta ya? ¿Se le acabó el virus a Coatepec? Sí, empiezan con las bombas. ¿De qué virgen o qué santo sí, o qué mártir es hoy? Seguro algo, ¿no? Santana. Santana. Es de que empieza la Semana de la Fraternidad Humana. Ah, por eso empieza la Semana de la Fraternidad Humana, claro. Dijeron que no, que era otra cosa. Bueno, no hay dos sin tres, dicen. Y entonces es algo que se utiliza para el oficiante, para el trabajo que está haciendo, de lograr ser puente de una energía de luz hacia las personas presentes, incluso las que están en línea. Vieron que no hay dos sin tres. Es interesante esa parte, maravillosa. Pero los pueden conocer, yo los tenía, pero no sabía cómo usarlos. Ahora ya sé cómo usarlos. Sí, sí. Así que se menciona y es para el trabajo del ritual, ¿no? Parte de la liturgia. Y son realmente interesantísimos, ¿no? Provocan un efecto. Y además debes
pronunciarlos, no cualquier versículo con cualquier genio, ¿no? Tiene su chiste, ¿no? Tiene su secreto. Pero ya te enseñaré algún día, ¿no? Nunca se sabe. Sí. Lo pueden conocer a los versículos. No, de verdad que los pueden conocer. De hecho, me voy a preguntar al maestro Gustavo, pero se los puedo compartir. Compartir los versículos de David y los genios están en internet, ¿eh? No es problema. ¿Lo está viendo? Sí. Lo que no voy a compartir es la manera de usarlo, eso sí. Pero son interesantes. Pero vean, representan 72 versículos de David, otra vez el 9. ¿Sí? Una partecita nos está mostrando una frase del cosmos, una enseñanza de Dios. Sí. Y con una fuerza que la acompaña, ¿no? Un genio. Bueno. ¿Qué contienen sus manos cuando está incensando? Cuando junta sus 6 dedos, los 3. 6, pensé que tenía 5 y 5. Ah. Bueno, hay maneras de usar el turíbulo. Se puede usar de varias maneras, ¿eh? A mí me gusta usarlo, ¿sí? Haciendo este símbolo, el símbolo de perfección. Y además de eso, como tiene un sentido profundo el encensamiento, entonces, bueno, trato siempre de darle importancia a ese ritual, que es hacia el cosmos, ¿no? Muy importante ese momento. Y no tiene nada que ver con algo en el sentido de dogma, sino el efecto que produce, el sentido que tiene, ¿no? Y hacia qué lo dirigimos, ¿no? Hacia qué lo dirigimos. Pero te puedo enseñar a incensar, ¿eh? Eso sí puedo hacerlo. Y aunque alguien me diga, no, porque es para Jesús, bueno, a mí el maestro Marcelli me enseñó a incensar y era medio genial. Así que hago lo que me enseñaron, ¿no? Y si a alguien le interesa aprender, con mucho gusto, ningún problema. Ayer estuvo muy bien porque le estuvieron enseñando a las personas que asistieron la pronunciación de la oración en demiurgo. ¿Sí? Estuvo muy bueno eso, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, Jorge Rojas le dice, querido maestro, la reunión con el maestro Guillermo Granados dijo, sean felices, sonrían. Esto fortalece el sistema inmunológico. ¿Es así? Sí, está demostrado. Se hacen estudios, muchos, para lograr un estado de felicidad. Así como se hacen estudios qué químico te puede causar un efecto para una cosa por otra, también se hacen estudios de personas que han logrado disfrutar de la vida, estar bien, estar en un estado de contentamiento, así como se hacen estudios de qué efecto tiene la meditación. Por eso se ha instrumentado la meditación ya en muchas universidades del mundo. Y entonces se ha visto que nuestras células reciben un mensaje permanentemente de nuestra mente y de repente de lo que hacemos externamente. Así que si un ser humano sonríe, su cerebro recibe, ¡ay, estamos sonriendo! Entonces el cerebro le manda el mensaje, neurotransmisores, a todo el cuerpo, a toda la célula, estamos contentos. Y solo estás sonriendo. Así que eso te genera endorfinas. Si eres amable con las personas, te generan más endorfinas. Pero para ser amable, uno tiene que estar de buen humor. Porque cuando uno está de mal humor, qué ganas de ser amable tenemos, ¿sí? De agarrar a palos a todos, ¿no? Te he visto enojada, así que sí. Entonces, pero eso nos pasa a todos. Entonces, para ser amable hay que estar en un estado de contentamiento, pero si uno se pone a pensar
de que siendo amable le va a generar endorfinas, entonces digamos que es un buen negocio, es una buena actitud el tratar de ser amable, aprender a ser amable. Y todo fluye mejor en las vidas de las personas que son amables, ¿eh? Es interesante. Y lo que ese estudio mostró que lo que más genera endorfinas, sin químicos, sin nada raro, ¿sí?, es un servicio impersonal. Qué cosa tan interesante. Así que la ciencia te dice, ¿para qué sirves? Si sirves en algo a alguien, le ayudas a una persona, eso te genera endorfinas. Y ya ahí, ya te pagó la persona. Por eso es una gran oportunidad que nos dan a muchos miembros de la orden de hacer un servicio. ¿Sí? ¿Por qué? Me genera alegría. Así que, digamos, tengo un interés. Pero más que ese interés también, es decir, si logras estar alegre, si logras estar bien, te dan ganas de que todos estén bien. Y si hay gente que no está bien, hay gente que en este momento tiene miedo, sufre, necesitamos hacer un trabajo para que no haya ningún ser humano que pase hambre, que sufra. Sufrir circunstancias, siempre va a haber algún tipo de enfermedad, pero ahora se sufre de manera gratuita, ya prácticamente la gente se boicotea para sufrir, es una cosa de locos. Y entonces necesitamos ayudar a las personas a que ya no se boicotee, que aprenda a ser feliz, que aprenda a disfrutar de la vida. No es tan difícil eso, porque en un estado de contentamiento la gente no contamina. Entonces el planeta va a estar feliz. Sí. Y el planeta también es una gran inteligencia, ¿eh? Sí, sé muy bien que somos tan egocéntricos, tan megalomaníacos, que pensamos que si algo no tiene la inteligencia que yo tengo, está por debajo de mí. Así que el planeta no tiene mi cerebro, entonces es menos, ¿no? Y lo destruyo sin problema. El Sol tampoco parece tener el mismo cerebro, así que ni lo pelo, ¿no? Para nada. A veces tenemos en nuestra mente muchas cosas que nos anulan esta posibilidad de ser felices. Así que es una buena recomendación, háganle caso al gurú Guillermo. ¿Qué más? Maestro, quiero aprovechar para hacer una invitación, si me ayuda. Ah, te ayudo. A ver. Para el taller que vamos a tener el día miércoles, con motivo de la Semana de la Unidad Humana. El título de la charla primero es el día de mañana. Se llama Asertividad en la interpretación de los signos zodiacales por sus polaridades. Esta charla es gratuita y es a las 6 de la tarde a través de Zoom. Y después el miércoles ya sería el taller, un taller muy bonito. Y bueno, pues aceptamos donativos para apoyar a de Coatepec. Muy bien. A tomar el taller. Bueno, si no quieren no lo tomen, pero manden donativos. No, la parte importante es que este lugar está para trabajar en el servicio de los seres humanos. Y ahí estamos tratando de mantenerlo. De verdad se ha mantenido milagrosamente. Milagrosamente. Incluso le digo cosas que pasan, ¿no? Ayer el albañil le decía, no puedo seguir, me falta tales materiales. Y no hay dinero para comprar materiales. Mandaron el material y lo donaron. Y ahí seguimos hasta construyendo sin dinero. Así que sí, siempre hacen falta donaciones para un lugar, pero hasta ahora hemos andado muy bien y seguiremos. Lo que necesitamos es pensar en dar un buen servicio y ese taller va a ser para que reciban un buen servicio, una buena herramienta para sus vidas.
¿Qué más? Ada Urbano, ¿cómo se puede denominar esta ceremonia cósmica dentro de una institución cultural? Disculpe mi ignorancia, me lo han preguntado y deseo una respuesta de un oficiante. ¿Será posible una respuesta objetiva? Bueno, la verdad que todos somos un poco subjetivos. Lo que puedo decirle de manera objetiva es la definición de ceremonia. Eso es una ceremonia, o sea que hay un ceremonial, un ritual con un orden, pero no es una santinomia. Una santinomia necesita un ser humano consagrado y en brahmacharya completo, ¿no? O sea que en celibato. A eso se le llama santinomia. O sea que esto no es una misa propiamente dicha en el sentido de una santinomia. Es una ceremonia y la ceremonia es parte del rayo ceremonial, parte de las vibraciones que hay del cosmos. En todas partes hay ceremonias. Por ejemplo, la ceremonia del sol. Todos los días amanece. Es un ritual. Es un ritual. Hay ceremonia, orden, ritual en un enjambre, en el panal, ¿no? También puede ser de avispas, de abejas. Lo hay en un hormiguero. El universo tiene ese rayo. Entonces se le llama ceremonia a las cosas que tienen un orden previsto, un protocolo, ¿no? Un ritual. Así que en ese sentido esto es una ceremonia laica. O sea, que lo puede hacer una persona cualquiera. Inclusive los otros días me preguntaron, dice, ¿quieren comprar unas columnas y una mesita, o sea, un altar? Lo mismo que aquí, ¿sí? Nada más que en madera así de Larran, y están preciosas, ¿no? La mesa y las columnas, y personas que no tienen nada que ver. Claro, cualquier persona puede hacer el antenaje, si quiere, ningún problema en ese sentido. Es una herramienta, una técnica para conectarse. Claro, para llegar a la ceremonia cósmica, que es un acto de teurgia. La teurgia es la alta magia, la magia blanca. Y decir, bueno, ¿qué es la magia? La maestría, el manejo de los elementos, vamos a lo científico. Entonces, hay baja magia, está la magia humana, ya sabemos cuál es, porque necesitas mover y trabajar los 4 elementos para levantar un avión. ¿Saben la fuerza que necesita un cohete para despegarse del planeta? La cantidad de combustible hasta salir de la atmósfera. ¿Por qué se creen que hay una parte que se desprende? Ya cuando salen fuera de la atmósfera en el vacío, la velocidad que tienes de entrada ahí continúa, es increíble, no hay resistencia, pero aquí salir de la fuerza de gravedad. Entonces, todo eso está sujeto a las leyes, todo está sujeto a las leyes. Así que lo que hacemos en la teurgia es ese aprendizaje de la alta magia. Entonces todo lo que hace en la ceremonia cósmica, que ese es el nombre, es una ceremonia con el cosmos, ¿sí? Con el cosmos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y el cosmos responde? Sí, para mí sí. Que cada uno vea qué frutos hay. Por eso hice un experimento que resultó muy bueno, porque dije, ¿por qué la gente no se anima a hacer el antenaje? Bueno, es lógico, hay prejuicios religiosos, hay prejuicios científicos. Digo, bueno, pero un prejuicio es que juzgas algo sin comprobar, ¿no? Todavía. Digo, bueno, hagamos un experimento, le dije a un grupo de personas. Exploremos el antenaje, exploremos. Y ustedes me van a decir lo que no les gusta, lo que les gusta, qué les sirve, si no les sirve. Entonces hagamos una prueba. ¿Qué prueba hay? Maestro, yo me sumo. Bueno, está bien. ¿Cuántos son? Bueno, lo primero, se armó un grupo enorme de 60 personas. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer, pero les hablo en serio, esto va a ser un grupo privado, vamos a charlar de todo. Ustedes me discuten, se enojan, dicen esto no sirve, esto es una estupidez, como quieran, vamos a expresarnos.
pero vamos a experimentar, a ver si sirve. 45 días seguidos. Todos los días vamos a hacer el antenaje o seguir un ceremonial en línea. Ahí empezamos con los ceremoniales en línea para ese grupo, pero por Camfron, ¿no? Bien privado, ¿no? Y empezamos a conversar del tema, pero experimentaron. Hubo mucha gente que empezó a darse cuenta del efecto de la práctica. No se crean nada, traten de ir a lo empírico, ¿no? Vivan la experiencia, a ver si esto sirve o no sirve. Lo que sí les aclaro, no es ninguna nueva religión, no hace falta armar una nueva religión, y cualquier persona con ideas religiosas o científicas pueden usar esta práctica. Y no tienen que cambiar de religión para nada, o no tienen que cambiar su idea científica. Al contrario, profundicen en la física cuántica y van a descubrir de qué se trata todo este asunto del manejo de la energía, lo que es un ceremonial. A mí me ordenó la vida completamente, me cambió completamente la vida. Por eso todos los días, pase lo que pase, yo vengo contento a hacer el ceremonial, porque es un momento increíble, precioso. Es más, diga que se ofreció y lo va a hacer el Gurú César, pero iba a hacer un ceremonial a las 6 de la mañana por... ¿Cuándo es 28? Pasado mañana. El martes. No, es martes. Decídanse. O cambiamos el calendario gregoriano el martes. Bueno, porque en Venezuela es una hora de diferencia. Entonces, cuando acá son las 6 en México, son las 7 en Venezuela. Entonces quería un ceremonial a las 6. Digo, bueno, si no lo hace tal o tal, yo con gusto lo hago a las 6 y luego lo hago a las 7. Ningún problema. Y a las 9 para Estados Unidos. Bueno, ¿qué más? Maestra. Sí. Bueno, buenos días a todas y todos. Buen día, maestro. El poder de las palabras en el ceremonial, en lo personal, para mí es muy importante. Siento que cada acto dentro del ceremonial, cuando usted pronuncia algunas de las frases, abren espacios en esta teurgia de la que nos estaba hablando hace un momento. ¿Podría aclararme aún más usted sobre ese poder de las palabras? Porque siento que son vibraciones. De hecho, me gusta mucho cuando usted dice amén. He notado la diferencia entre el amén de usted, y tuve la oportunidad alguna vez de escuchar a otros de los maestros, y son diferentes. ¿Cuánto poder creen que tuvo en las palabras que expresó Saint-Exupéry, ese gran francés que escribió El Principito, cuando dijo: lo esencial es invisible a los ojos? ¿Saben por qué tuvo tanto poder? Porque es cierto. Pero no solo es cierto, él lo comprobó. Y le gustaba volar y mirar las estrellas. Hablaba con el cosmos ese hombre. Qué contento que me puse cuando estuve ahí cerca de donde se inspiró para escribir El Principito. Cerca de Porto Galina, en Recife, en Brasil, hay un gran boabad, ¿no? Un árbol enorme. Ahí se inspiró. ¿Cuánto poder tuvieron las palabras de Siddhartha Gautama cuando dijo: la mortalidad solo se alcanza con incesantes actos de bondad? Póngate. Es eso. La inmortalidad, la iluminación. ¿Cuánto poder tiene una palabra que le decimos a nuestro hijo, a nuestra hija? Te amo, ¿no? Pero no, sí te amo,
Así que sí hay que intentar aprender la magia del verbo. El universo es vibración. Y es increíble todo lo que pasa. Cuando escribes algo que viviste intensamente, eso algo se difunde solo. ¿Saben? Hasta escrita la palabra que tú vives tiene fuerza. Es interesantísimo. Así que todos estamos aquí como humanos, con debilidades, con fortalezas, con virtudes, intentando hacer algo constructivo, ¿no? Es algo maravilloso. El problema a veces cuando te metes mucho en algo, no sabes qué sigue, ¿eh? Por eso tenemos ahí, nos fortalecemos y nos asiste un libro. Tratas de estar en presente. Así que la palabra, cualquier palabra, puede ser un mantra. Puede ser un mantra. ¿Sí? Pero hay que ponerles semilla, semen. Si una palabra siembra cosas, ¿saben? Es impresionante. Ayer pasé un poquito de vergüenza, la mía, ¿no? Por haberme equivocado. Se equivocó la paloma en una canción. Empiezo a transmitir, que tenía que transmitir a las 6 para un grupo que se llama Preiniciáticas, ¿no? Empecé a transmitir y ya íbamos como 5 minutos y me dice Mirta, no, pero estás en el grupo, en el Face, en el perfil, ¿no? Y ya había un montón de gente. Digo, pero no, me salí. No, mal me salí, tendría que haber dicho perdón, tengo que seguir por el otro lado. En todo caso, daré una charla por ese grupo para que nadie se moleste. Íbamos a hablar del respeto en 13 llaves, ¿no? Que se venían hablando en el grupo de las preiniciáticas, ¿no? Y me tocaba la del respeto. Todo lo que hacemos vibra. Si esa vibración tiene una semilla, tiene una fuerza, algo que la sostenga porque es verdadera, repercute en todo. Por eso hay que cuidarse de nuestras propias palabras, inclusive de lo que pensamos. Siempre que una persona a mí, maestro, no puedo, digo, no, empecemos de nuevo. No me vuelvas a decir para ti que no puedes. ¿Qué necesitas? Vamos de nuevo. Bueno, es que estoy tratando de hacer esto y aún no puedo aprender. Bueno, pero no digas que no vas a poder porque ya no puedes. No puedes. Influye, o sea, no es que es determinante, influye muchísimo el pensamiento. Y sobre todo el verbo, ¿no? El verbo. Por eso el soplo. Sí, en el principio era el verbo. Es una manera de decir muy bíblica, pero piensen, el universo es musical, vibraciones. Ahora le llaman, cuerdas infinitamente pequeñas, como pelitos infinitamente pequeños, vibraciones. Así que es el sonido, la vibración. Y observen el efecto que tiene la música en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando una música cuenta algo, cuenta la primavera, cuenta el invierno, observen, tiene contenido, el sonido te está diciendo algo con tonos, nada más. Así que la voz, la palabra con contenido es fundamental. Incluso el maestro Laferrier, por ejemplo, yo no he podido ver ningún video del maestro. Hay Super 8, ¿no? Yo creo que lo tienen en la fundación. No pude, estuve en el ashram de Mérida, en Venezuela, en el Limón, pero porque me invitaron, así que estuve por ahí, pero no he podido ver, pero sí he podido escuchar. Y cuando el maestro Laferrier dice,
Pax. Eso no es un salud, es un mantra. Porque él está poniéndole energía al público, a la gente. Lo que va a hablar inclusive los equilibra con el verbo. ¿Sí? Les decía el otro día en la meditación que aquí ya tenemos muchos pájaros que nos cantan. ¿Sí? Pero hay uno allá, que está desafinado, no sé qué problema tuvo en la garganta. ¿Sí? Y no canta, chilla. Uno, de todos. Peor que las chachalacas. ¿Escucharon a las chachalacas? ¿Han escuchado ustedes? Bueno, acá viven felices. Están ahí, incluso están unos metros, incluso cuando estaba, que estábamos un poquito más sueltos, comprábamos comida, les daba de comer a los pájaros, ¿no? Y entonces, pobres pájaros abandonados ahora, ¿no? Y las chachalacas, ¿no? Y cuando se ponen, qué cosas se dicen, pero parece realmente, o no vieron, por ejemplo, cuando estuvo David, el esposo de Ari, en Argentina, en el Gran Piedras del Sol hay unos eucaliptos grandes, enormes. Está el grande, ¿no? El más grande, que tiene como 150 años. Todos árboles que se plantaron, ¿no? Ahí Villaverde de Quito, en una inglesa, hizo un trabajo extraordinario. Y arriba tienen una cantidad de nidos, loros, ¿no? Son loros. Cuando se ponen a discutir, ay, es increíble, ¿no? Así que el sonido es muy interesante. Inclusive con el sonido, los pájaros atraen a la pajarita, ¿no? Es algo interesante, se responden. Las vibraciones en el mar, ¿cómo creen que se comunican? Las ballenas. El sonido de las ballenas a mí me conmueve. Maestro, usted está loco, ¿cómo se va a tirar que en una ballena que lo puede golpear? ¿Qué quieren que les diga? Es que no puedes dejar de experimentar una cercanía con un animal tan bondadoso y tan grande, ¿no? Y tan grande. Pero estábamos en un lugar que fuimos a ver ballenas, en Colombia, en el Pacífico, y en un momento se pidió silencio porque teóricamente ahí estaban cerca, ¿no? Y escuchamos. No, eso fue alucinante, ¿no? Vibraciones, ¿no? Así que sí, las palabras pueden herir o pueden sanar. Así que piensen seriamente cuando decimos algo, hay que pensar antes de hablar, respirar profundo inclusive. Si estás enojado, mejor no hablar. Porque va a salir con una semilla negativa, ¿no? La palabra. Sí. Así que es lo que intentamos, ¿no? Intentamos ponerle cada vez más fuerza a cada palabra del ceremonial, sí. Bueno, sí, adelante. Buenos días a todos, maestro, buenos días. Una pregunta, ¿qué consecuencias tiene para alguien que está dentro de la GPU, que tiene un grado, que está estudiado, que realiza ceremonial? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que no siga las palabras en el ceremonial o que en la misma GPU se indica que debe de ser bondadoso, sus hermanos cercanos? ¿Qué consecuencias? ¿El universo regresa y le cobra esa circunstancia o qué sucede? No hay nada que no tenga consecuencias. Un acto noble tiene consecuencias. Un acto de maldad tiene consecuencias. No hay pecados. Lo que hay son consecuencias. Una acción provoca una reacción. Eso es una ley de física, ¿no? Muy sencilla. Y entonces,
si eres consciente de muchas cosas y así con tu conciencia, no por ignorancia, actúas mal, bueno, la cuenta va a ser un poquito pesada y tendrás que pagar la cuenta, ¿no? Pero sí es muy importante cuando estás en un rol en donde de servicio, hacer un buen servicio. Tienes mucha razón. Sí. Así que hay que hacer ahí. Siempre hay que cuidarse un poco de lo que provoca, ¿no? Sí. En ese sentido, debo decirte algo importante, ¿no? Que aunque digas algo constructivo y con la mejor intención y con el mejor concepto que tú tengas de las cosas, hay gente que lo interpreta mal. Pero si después de un ceremonial me pusiera a molestarlos, enojado, a maltratarlos, a criticar esto, criticar aquello, criticar lo otro, no fue un ceremonial. No salió bien el ceremonial, ¿no? Y he visto en gente que ha cambiado cosas. Y algunas cosas tienen que ver con lo externo, pero hay cosas que son básicas, ¿no? Y gente muy inteligente, ¿no? Y de un estado de conciencia realmente alto. Cambiar, por ejemplo, el orden de los elementos no le ha ido bien. No le ha ido bien. ¿Sí? Necesitas respetar las leyes. Si no las respetas, sufres. Consecuencias, nada más. No es que sufras. No. Y además lo puedes arreglar si te equivocas, ¿eh? Si te equivocas, lo arreglas. Ayer. La cuenta puede ser más alta para esas personas que vibran en ese nivel y que se supone que deben de dar el ejemplo. Sí. La cuenta es más alta. Sí. Porque de repente puedes hacer algo por ignorancia. Y eso es lo que hacemos usualmente. Hay gente que mata por ignorancia. Dice, ¿dónde? Sí, mata por ignorancia en una clínica, en un hospital. Por ignorancia. No, pero está preparado. Sí, pero se equivocó. Ignoraba qué hacer en ese momento y se equivocó. Y aparentemente murió alguien por su responsabilidad. Sí, pero tiene permiso. ¿Vieron que se habla? La policía tiene permiso para matar. ¿Sí? Pero ¿y si se equivoca? Si con ese permiso, en vez de hacer bien, hace mal. ¿Sí? Y así cada uno. Militares en la guerra. Bueno, tengo permiso para lanzar una bomba atómica. ¿Lo tienes? ¿Tienes derecho a destruir una vida? ¿Tú eres el que creó la vida? ¿Tú le diste vida a todos esos seres humanos? No. ¿Y entonces por qué te consideras con derecho a eliminarlos? Observen, ¿no? Entonces, de repente hay muchas cosas por ignorancia. Casi todo se hace por ignorancia. Y en todos los niveles de conciencia hay evolución, siempre hay evolución. Así que las cosas que tenemos que aprender, estemos en el nivel que estemos, vas aprendiendo y a veces cometes errores. Pero sí, ¿qué opciones tienes? Paga las consecuencias, ¿no? Sí. No es problema en eso. Pero a veces, por ejemplo, suceden cosas y entonces, bueno, es un asesinato premeditado. No es lo mismo que por accidente, ¿no? Y entonces ahí la ley se trata de aplicar con las leyes de la naturaleza, ¿no? Lo que sí, si un ser humano tiene posibilidad de manejar su inconsciente, de aprender a manejar su propia vida y no lo hace y sigue inconsciente, también eso es un acto de conciencia. Quiero seguir siendo ignorante, entonces permite que tu vida lo maneje el inconsciente o la naturaleza o los líderes o lo que sea. No manejas tu propia vida, pagas la cuenta, ¿eh? No tienes opciones. Sí, no hay opciones. En ese sentido estamos dentro de las leyes. Díganme, a ver, vamos a evitar la ley de gravedad.
¿Cómo haces con el cuerpo material, no? Tienes que transformar tu cuerpo en luz, en energía, para decir, la gravedad no va a influir en mí, y aún así influye. Porque la fuerza de gravedad, la masa del Sol, desvía la luz de las estrellas. Eso está comprobado. Así que en realidad estamos sujetos a leyes. Eso es lo hermoso. Entonces, si conoces las leyes, ya sabes por dónde construir algo y también por dónde destruir. ¿Sí? Pero si destruyes, en un universo inteligente, donde todo se construye a sí mismo, todo evoluciona, lo que no sirve, lo que es parásito, generalmente termina eliminado, ¿no? Por la misma naturaleza. ¿Sí? Por eso no hay imperio que haya sobrevivido en el planeta. Ninguno. En fin. Así que sí hay consecuencias. No hay opciones en ese sentido. Sí. Vez pasada me reprocharon, mire maestro, fueron a volar en parapente tal hermano y el otro hermano, y es su responsabilidad porque usted voló. ¿Estás seguro que vuelan porque yo volé? No, que sí, como usted se animó, ahí se animaron ellos, y si les pasa algo, digo, está bien, no hay que volar, no hay que nadar, no hay que reírse demasiado. Llega un momento en que, bueno, no, cada uno tiene que hacerse responsable de su propia vida, por eso no le crean a nadie. ¿Sí? Pero sí hay actos negativos, claro, sí, lo cuento, porque me pasó a mí y fue un momento vergonzoso para mí, porque me había enojado con el maestro Gustavo. Enojado no, estaba molesto, porque enojado no era tan, pero estaba molesto. Entonces, y me dice, y a la noche estuvimos como una hora, ¿no? Con un tema X, ¿no? Y entonces, porque eso es lo bueno, hay que conversar. Yo no podía tomar conciencia de cierta cosa, ¿no? Y entonces estaba ahí tratando de... Y entonces me vengo a hacer el ceremonial, me dice, usted hace el ceremonial mañana. Bueno, está bien. Y venía acá y venía pensando en eso. No es que me había... Y seguí y me desconcentré. Entonces termino el ceremonial y el maestro Gustavo me dice, buen antenaje. Dice, buen antenaje, ¿cómo? ¿Tenías razón? Sí, en ese momento, inclusive terminé enseguida. Si quieren que me puse a charlar, no, Pax. ¿Qué iba a decir en esas condiciones? ¿En qué condiciones estaba? Normales, ¿no? Así, como uno molesto por algo. No hay inspiración. Entonces, y así estamos. A veces estamos más inspirados, a veces menos inspirados. Somos seres humanos, todos somos seres humanos. Y tenemos que vernos como somos, ¿no? Ese es un ceremonial fallido. Si estás molesto, si no estás concentrado... Sí, no fue un ceremonial. No es un ceremonial. No. En esas condiciones yo no hablo. No, ni hago un mantra. No, porque el mantra va a salir con tu estado. No. ¿Eh? Sí, vamos a hacer el on. Que no se escuche siquiera, ¿no? Sí. Claro. Tienes maneras de salir de los estados negativos, o sea que si quieres, no estás mal nunca. Pero en ese momento yo quería seguir estando mal y seguía molestando con lo mismo, ¿no? Y seguí molestando. Un poquito más. Después dije, no, está bien, va. Que sea lo que Dios quiera y se acabó la historia. Ya. Sí. Y no fue bueno, ¿eh? Sí. ¿No terminamos? No tengo que decir eso. ¿A qué hora? No tengo apuro. María Villerla, como estamos en la celebración del natalicio de nuestro maestro, ¿podría narrarnos alguna anécdota que le haya sucedido cuando compartió con él? Sí,
le puedo narrar una anécdota donde el maestro Estrada estaba en retiro y de repente habían pensado que había muerto y de repente, ¿cómo? ¿No había muerto? No, estaba en retiro. Y me fui corriendo a su ceremonial y recibí su bendición. Pero era un sueño, porque yo nunca lo conocí físicamente. Era un sueño. Era un sueño. Así, sí creo que soy el único gurú que no conoció personalmente al maestro Estrada. Lo que sí lo percibo, lo siento, lo vivo, a lo que llamamos hermano mayor. Es increíble su generosidad y lo he visto vivo en todo el sentido de la palabra, a veces en circunstancias particulares de vivencias muy especiales de grupos así, es como que he visto sonreír al maestro Estrada en un cuadro, ¿no? Sonreír. También ha pasado aquí que hay gente que vienen por primera vez al ARRA, no conocen nada y bueno, de repente preguntan sobre ese señor así como medio extraño que vi, sí, de barba. Su presencia está aquí y está en todas partes, inclusive es una fuerza realmente extraordinaria. Conozco muchas cosas que han pasado, que han sucedido, pero nada físico, nada real. Y entonces para ser discípulo, por ejemplo, de un maestro en iniciación real, necesitas el contacto físico, ¿sí? Que por lo menos una vez en la vida haya recibido el darshan. Yo no lo recibí, yo no estuve en una ceremonia con el maestro Estrada. He visto su ceremonia, aprendo de sus ceremonias, sigo aprendiendo y recibí, bueno, lo que él entregó, ¿no? A través del maestro Gustavo, que se lo entregó el maestro Marchilli. Todo eso de labio oído recibimos cuando nos preparan, ¿no? Y te consagras al servicio de los seres humanos como gurú en este linaje, que es un linaje de servicio, es una orden de servicio, no de mando, ¿no? Entonces estamos al servicio de las personas, ¿no? Al servicio. Ayer, por ejemplo, ya estaba con la voz un poquito gastada, ¿no? De hablar entonces de repente digo, ¿quieren que continuemos? Porque está la hora de la meditación y podría haber venido a meditar, aunque sea corriendo, ¿no? Y continuamos, estamos al servicio. Querían, seguimos, no hay ningún problema. Al servicio de las personas es algo interesante, pero recibes de labio oído y entonces somos discípulos del maestro Estrada, somos discípulos del maestro Laferrier, porque al ser discípulo de un maestro en este linaje, eres discípulo de todos los maestros del linaje. En ese linaje también está el maestro Sun y después seguimos en el tiempo, ¿no? Así que no podría, pero hay cosas muy interesantes que le puedo decir. Por ejemplo, las personas, jovencitos, ¿no? Que están como miembros de la orden en la actualidad, que están trabajando en esa obra en que trabajaba el hermano mayor de servicio a la humanidad. Por ejemplo, encontrarse una sola vez con el maestro Estrada y que el maestro Estrada les haya dicho al oído, tenemos que espiritualizar al planeta, mi hijo. Con esa sola frase, la persona va a hacer un esfuerzo por hacer algo, por colaborar en algo. Eso es algo increíble. O por ejemplo, uno de los maestros está aquí de maestro porque de repente estaba en X país y vio una persona que entraba en un mercado, pero no hablo de un centro comercial, ¿no? En un mercado, ¿sí? Y entonces lo vio raro, con la capa, ¿no? Y fue y se acercó y era el maestro Estrada. Y la gente que estaba con él le dijo que iba a dar una charla en ese país, ¿no? Bueno, ahora está de maestro. Y miren, por encontrarlo en la calle, imagínense, por encontrarlo en la calle. Incluso este lugar, está ahí su vibración, este lugar
Él hizo su retiro en Simpisagua, ¿no? Es interesante hacer el ceremonial en Simpisagua. Estos días deberíamos ir a hacer el ceremonial a Simpisagua, ¿no? Sí. ¿El 28? ¿El martes? Ahí vemos, ahí vemos. Bueno, ¿qué más? Un comentario de María Elena. Recuerdo la primera ocasión que tuve la dicha de asistir a una ceremonia cósmica. Cuando cantaron El Secreto Eterno, ya no paré de llorar. Y eso que era el principio. No le puedo describir mi emoción. Claudia Torres, buen día a todos. Mi pregunta es: ¿por qué la numerología es importante en la perspectiva yoga? Porque los números nos dan más o menos, ¿sí?, las respuestas de cómo se mueve el cosmos. Por eso fue tan importante Pitágoras, el teorema de Pitágoras y todo lo que nos mostró con los números. Por eso es tan importante la Cábala, donde Salomón nos enseñó muchas cosas con respecto, de ahí también nace este ritual y es más antiguo todavía. Así que observen cómo se mueven los números en el cosmos, cómo se multiplican las cédulas, cómo se multiplica la vida, cómo se corresponde cada cosa con otra cosa. Así que los números son las respuestas a mucho de lo que nosotros, bueno, tenemos como inquietudes. El universo es musical y cada parte del universo también tiene algún número, por decirlo de alguna manera, y cada número tiene su significado y su correspondencia a una letra, a una palabra. Así que, bueno, veamos cómo se mueven. Cuando hablamos del cuaternario, hablamos de un círculo, hablamos de un triángulo, estamos hablando del número 9 en el círculo, que son 360 grados, estamos hablando del 4 y estamos hablando del 3. Y entonces cuando hablamos de la cuadratura del círculo, otra vez hablamos de número. Y llegamos a sumar 4 más 3 y son 7, y ahí descubrimos las octavas. Y entonces, ¿cómo las octavas? Bueno, observen cómo son los colores. Vemos colores en esta vibración, en este ángulo de vibración, en estas pulgadas, ¿no? Pero si vamos a una octava muy sutil ya no vemos esos colores. Si lo vamos a uno más denso ya no vemos esos colores. Pero la lógica nos dice que hay más colores y hay más colores por debajo y por arriba y sonidos más graves y más agudos. Octavas, la ley de octava. Ahí sí les recomiendo estudiar al Dr. Nichols. Tengo que conseguir esos libros, el Dr. Nichols. Son 2 tomos maravillosos y habla de las leyes y las explica con números. Y si no, diríjanse al libro negro de la francmasonería del Dr. Serge Regnault de la Ferrière. Extraordinario, extraordinario. En fin, las matemáticas dan respuesta a muchas cosas, pero aún no son perfectas. Cuidado, no son perfectas, ¿no? No son perfectas. ¿Por qué? Bueno, hemos aprendido más o menos un esquema, pero cuando nos vamos al mundo cuántico o al macrocosmos, ahí algunas cosas se nos desordenan, ¿no? Así que hay que ir aprendiendo cómo se mueven esos números. También se mueven en octavas. Por eso el 8 es el número del infinito. No se termina nunca, siempre está enlazado. Y ahí estamos hablando de dimensiones también. Bueno. Si le envía una bendición a la hija de Tel Cárdenas, se llama Arely, se siente algo mal, con dolor de garganta y fiebre. Claro que sí, pero aparte de eso, aliméntense bien. Es un momento importante de cuidarse y de alimentarse bien. Sí. María Elena, el descubrimiento del que habla el maestro
maestro es de una agrupación de galaxias de 1400 millones de años luz que está detrás de la Vía Láctea. Es un supercontinente galáctico denominado Muro del Polo Sur. Nunca se había visto semejante agrupación de galaxias. Está a 500 años luz de la Vía Láctea. Como si fuera cerquita, ¿no? No, pero es que piensen, ¿cómo podemos asimilar algo que mide 1400 millones de años luz de diámetro? Por eso le pusieron muro. Es alucinante. No, los telescopios que hay ahora están observando el cosmos. Yo me pasaría con todas esas cosas. ¿Qué tanto COVID? Vamos a ver cómo es este asunto del cosmos, ¿no? Aprovechemos para estudiar un poco de física. María, cuando decimos en la oración que cesen los sufrimientos y penalidades de los pobres sobre la tierra, ¿a qué tipo de pobreza nos referimos? Bueno, la pobreza de espíritu, la pobreza material, la pobreza en muchos sentidos. Cuando hablamos de los pobres, bueno, ya sabemos en este mundo a nivel material, aunque es un mundo que tiene comida para todos y albergue para todos, todavía hay demasiados niños abandonados, sin hogar, mucha gente sin hogar, mucha gente se muere de hambre. Así que sí podemos hablar que básicamente, primero hablamos de la pobreza física, pero también hay pobreza emocional y también hay pobreza mental. Una persona que utiliza su inteligencia, su intelecto para hacer daño, es una persona pobre, muy pobre. No un alma nueva, un alma instintiva, no, todavía es muy pobre. Así que en ese sentido se puede decir como ustedes lo vean, pero básicamente ya sabemos, ¿no? Lo básico es la comida, lo básico es lo que necesitamos para vivir, ¿no? Que no es que necesitemos mucho, pero hay gente que le falta, ¿no? Lo hemos visto aquí mismo en Coatepec, hay mucha gente ahora que necesita ayuda, ¿no? Necesita ayuda. Lo bueno que en este país se come con muy poco, la verdad que se come con muy poco. Es mágico en ese sentido este país. Bueno, hay otros países que les pasa lo mismo. En otros lugares te mueres a la semana. Aquí no, aquí hay plátano por todos lados, chinenes. Es más, hay gente que está viniendo a buscar fruta en el Ashram. Me parece muy bien, porque si no la vamos a utilizar nosotros, que la utilice la gente, ¿no? No, de verdad. Y el chinene es algo muy especial. Me gustaría, aprender a bajar todos los árboles que tenemos ahí y hacer algo que se conserve, ¿no? Porque uno puede hacer berenjenas en escabeche, muchas cosas en escabeche. Mermelada de mango. ¿Mermelada de mango? ¿Y cuándo vas a hacer la mermelada de mango? ¿Es que alguien se suba a bajar los mangos? Bueno, mañana. Ya está. Bien, quiero probar esa mermelada. Muy bien, gracias a todos. ¿Puedo terminar o no? No sé, ¿tiene muchas ganas de desayunar? Sí, tiene muchas ganas. Última pregunta, rápido, contesto en un minuto. Gloria Torres, ella preguntó lo del yoga. Vuelve a reiterar la pregunta, pero ya como que la había reiterado antes porque Gloria le dio algunas respuestas, le mandó algunas cosas, pero dice, ¿por qué la numeración es importante en la perspectiva yoga donde no hay Dios? Y hace otro comentario diciendo... Bueno, es que no es que no hay Dios. En el yoga como sistema no se plantea ni siquiera la pregunta, porque un yogini que medita, expande su mente y se pone a trabajar consigo mismo, enseguida percibe que el universo es inteligente. Lo que no hay es una idea religiosa de Dios o dogmática, pero ni siquiera se plantea la existencia de Dios. ¿Para qué vas a plantear si sabes que existe un universo que da vida? No planteas eso. O sea que se puede hacer yoga sin tener ninguna idea de Dios, eso es indudable.
pero los números es parte del aprendizaje. En la Jnani Yoga, Jnani Yoga es el yoga del conocimiento. También se relaciona con la Laya Yoga, con la Raya Yoga. Pero la Yoga Rey, la Raya Yoga, es la yoga síntesis de todas las yogas que te ubican en un centro. Pero el Jnani Yoga estudia la magia de los números. Vuelvan a estudiar a Pitágoras. Los matemáticos ahora son muy complicados. Tenemos una cantidad de fórmulas que uno no entiende nada. Vayan a la síntesis de las cosas, la capacidad que podemos tener para entender cómo se mueve el cosmos. Pero es interesante. Si quieres conocer e integrarte a la gran alma, que en yoga sería Paratma o Paramatma, entonces necesitas entenderla. El yoga es desarrollo de conciencia, no es por fe. La fe es de donde partes. ¿Quién va a dudar de que el universo es inteligente? Y ahora nadie. Nadie. Porque está científicamente demostrado, solo que no tenga la información. Lo que sí, el nombre que le pongamos, eso es diferente. No necesitamos dogmas de fe. El dogma inclusive, lo que hay que hacer es explicarlo. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Y se acaba el dogma, ¿no? Es tiempo de saber, de aprender, de conocer. Así que vayan al Jnani Yoga, vean de qué se trata y van a ver que es otro tipo de yoga. Esto entra dentro de la Parabhakti Yoga, no es Hatha Yoga. El Mantra Yoga que hablamos recién es otro tipo de yoga. En el Mantra Yoga entra el Japa Yoga. No es un yoga japonés, no. El Japa Yoga es un trabajo que viene dentro de la Mantra Yoga de repetición interna, ¿sí?, de ciertas palabras para lograr un resultado. Pax. No pregunto si hay más preguntas, mejor. Gracias a todos.